Si tienen sus Biblias, hermanos, vamos a abrirlas al capítulo 11 de 1 Corintios, en preparación para nuestro estudio de la Santa Cena. Este pasaje es familiar para la mayoría de nosotros, ya que discute y explica de una manera singular el significado de esta celebración de todo creyente, la Santa Cena. La última vez vimos los versículos del 11 al 22 y hoy vamos a enfocar nuestra atención en el resto del pasaje, los versículos del 23 al 34. Pero como trasfondo, tal vez como introducción a nuestro tema, quiero que pensemos un momento en la declaración de Jesús allá en Juan capítulo 6. El Señor Jesús, dirigiéndose a los judíos que le escuchaban, dice lo siguiente en el versículo 51, Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Al escuchar estas palabras, la gente obviamente no entendió lo que Jesús decía y llegaron a una interpretación equivocada, una interpretación literal de sus palabras, porque leemos en el versículo 52 que dice: los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Habían llegado a una conclusión extrema. Jesús está diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo para satisfacer no necesidades físicas, sino una necesidad espiritual. El pan es una referencia a su cuerpo que iba a ser sacrificado como sustituto del pecador para la vida espiritual de los creyentes. Entonces Jesús les dice en el versículo 53, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El cuerpo era referencia a su encarnación, el hecho de que vino y se hizo carne, se humanó, se hizo uno de nosotros. La sangre indicaba el sacrificio de redención en la cruz. Comer la carne y beber su sangre eran entonces expresiones del Señor Jesús no literales, sino metáforas que enseñaban el apropiar el beneficio de su sacrificio por medio de la fe. El pasaje se hace claro cuando leemos más adelante, Juan 6, el versículo 64, cuando el Señor dice, pero algunos de vosotros no creéis. Ahí está, no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Bajando hacia el versículo 66, leemos como resultado de esto las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús. Muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Francamente, la mayoría de ellos le abandonó. Entonces Jesús dice a los 12, o dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? A lo cual Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuáles palabras? Si ustedes recuerdan, en el versículo 51, Jesús ya había dicho, yo soy el pan de la vida, que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Esas son las palabras de vida. Pedro y los discípulos habían entendido las palabras de Jesús. Por eso Pedro dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Estamos seguros que tus palabras no son literales. Entendemos lo que hay detrás de tus palabras. Y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Nos hemos apropiado de tus palabras. Hemos puesto nuestra fe en ti. Hemos respondido en fe. Y por supuesto, como consecuencia, tenían vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no cree en el Señor Jesucristo, en su encarnación, en Dios, en el hecho de que Él es Dios hecho carne y, por supuesto, en su obra redentora en la cruz, su muerte como sustituto del pecador. Ahora, de regreso a nuestro texto aquí en 1 Corintios, la Iglesia desde su inicio celebró la Santa Cena, la Cena del Señor. La muerte de Cristo en la cruz es la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es una ocasión muy especial en la vida de cada creyente, en la vida de cada congregación. Es una ocasión tan importante y tan seria que debe ser tomada con, yo diría, temor y temblor. Esto es justamente lo que los corintios no habían hecho
Y por eso en los versículos del 17 al 22, Pablo tiene que confrontarlos con su actitud hacia la Santa Cena. Ellos habían pervertido la Cena del Señor. La celebración de la Cena se había convertido en un despliegue carnal de divisiones. Ustedes recuerdan, los ricos venían con sus comidas y los pobres venían. Estos comían primero, no esperaban a otros hermanos. Y realmente la cena, el agape, se había transformado en una comilona y una borrachera, que es justamente lo que Pablo describe ahí. Ellos habían totalmente perdido la razón y el significado del por qué se reunían como agape, como congregación, para celebrar la cena del Señor. Ya no había en ella ninguna comunión entre creyentes. Esa no era una comunión entre creyentes. No había comunión con el Señor. Esa no era la cena. Por eso Pablo dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Ustedes le llamarán cena del Señor, pero eso no es la cena del Señor. Eso es una burla, es una blasfemia. Ahora esa descripción en los versículos 17 al 22, donde Pablo habla de la perversión de la cena, ahora en los versículos 23 hasta el fin del capítulo, Pablo comienza a explicarnos el propósito de la cena. Primero nos habló de la perversión de la cena y ahora vemos el propósito de la cena del Señor. Es una preciosa porción de la Escritura. Estamos tan acostumbrados a ella. Es como un diamante en medio de un basural. Como un diamante en una pila de basura, porque lo que estaban celebrando estos hermanos allá, y eran hermanos en Cristo, noten que Pablo les llama hermanos, no les dice inconversos, son hermanos, y sin embargo, dentro de ese contexto de impiedad, el apóstol habla del propósito de la cena del Señor. Preciosos versículos. Comenzando con el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Noten. Pablo subraya que la instrucción que sigue no es su opinión, no son ideas propias, no es el resultado de ninguna tradición humana, sino que es palabra del Señor mismo. Esta es la realidad divina. Estas son las palabras del Señor Jesús, exactamente. No hay duda entre los eruditos, aquellos que estudian el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que 1 Corintios fue escrito antes que los Evangelios. Aunque los Evangelios aparecen en nuestra Biblia cronológicamente antes, 1 Corintios fue escrita como epístola antes de los Evangelios. Así que aquí tenemos la primera instrucción escrita, revelada en toda la Escritura sobre la cena del Señor. El registro de este evento en los Evangelios ahora complementa y amplía realmente lo que Pablo nos enseña en estos versículos. Es importante recordar eso. Existen dos ordenanzas que el Señor Jesús instituyó y dejó con la iglesia, el bautismo y la cena. Él mismo estableció el orden de estas por medio de su ejemplo e instrucción. Y noten que Pablo le llama a la comunión, la cena del Señor. Esta es su cena. Nosotros somos sus invitados. Cuando venimos a celebrar la cena del Señor, tenemos que tener conciencia de que esta es su cena. Y nosotros, aquellos que venimos a participar con Él. El Señor está presente en medio nuestro, en medio de su iglesia, cuando celebramos la cena en una manera espiritual, por supuesto, pero el Señor está presente en su cena. Y Pablo dice, yo recibí del Señor la instrucción sobre la cena. ¿Qué exactamente recibiste tú, Pablo? El versículo 23 continúa, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis o anunciáis hasta que Él venga. Entonces, Pablo usa las palabras del Señor y nos dice que Él, el Señor Jesucristo, pronunció exactamente estas palabras. Y nos dice acá que el Señor lo hizo la noche que fue entregado. Pablo quiere subrayar
guiado por el Espíritu Santo, el contexto histórico en el cual la cena se celebró por primera vez con sus discípulos. Esta no era una noche cualquiera, no era una noche común. Esta fue la noche que el Señor fue entregado. Esta era la noche cuando Jesús iba a ser traicionado, y esta era la noche de Pascua, históricamente muy clave en la historia de Israel. Una vez al año los judíos celebraban la Pascua judía, que como sabemos era la celebración y memorial de su liberación como pueblo, como nación de la esclavitud allá en Egipto. Hablamos de esto. Dios utilizó una serie de plagas, ustedes recuerdan, para sacar a su pueblo de Egipto. La última de estas plagas, el Señor ejecutó a cada primogénito en toda la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y la única manera que los judíos pudieron escapar este juicio de Dios sobre el primogénito fue sacrificando un cordero y rociando su sangre sobre el poste, el dintel y los postes de las casas en las cuales ellos vivían. Y nos dice el pasaje en Éxodo 12 que el ángel del Señor pasó sobre estas casas y ninguno de ellos sufrió daño alguno. La sangre del cordero los protegió, por supuesto simbólico de lo que Jesús iba a hacer más tarde. Entonces, Dios estableció que esa noche de Pascua, sería recordada por generaciones. Era la noche de Pascua cuando ellos como nación celebraban esta comida, recordando esa gran liberación en su historia. ¿Y qué es lo que comían? Bueno, lo vimos, un cordero rostizado, pan sin levadura y hierbas amargas. Para un judío esta comida simbolizaba la liberación de Egipto, el poder de Dios, librándolos de la esclavitud de Egipto y llevándoles a la tierra prometida. Para nosotros cristianos, la Santa Cena equivale a o simboliza la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás y la transferencia de eso al reino de su amado Hijo. Hay un paralelo entre la Pascua y la Cena del Señor. La Cena de Pascua se celebraba bajo la dirección de alguien. Por ejemplo, en Lucas 22:7 vemos específicamente que la primera Cena del Señor fue celebrada durante la comida de Pascua, no hay duda de eso. Dice Lucas en el versículo 7 del capítulo 22, llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Entonces, ese es el contexto. Y la cena, como dije, se celebraba bajo la dirección de alguien. Por lo general era el padre de la casa o el patriarca de la familia, pero alguien estaba encargado de conducir, llevar a cabo esa gran celebración, esa comida. Y esta comida comenzaba con la pronunciación de la bendición, el Kiddush. Esto constituía la bendición y en ese momento se participaba de la primera copa de vino. 4 copas de vino se observan en la celebración de la comida de Pascua. No quiere decir que cada uno tomaba 4 copas de vino. Tomaban una copa de vino y se pasaba alrededor y todos participaban de esa copa. Pero esta es la primera copa. La cena incluía esta copa y otras, y vamos a verlas. Era vino tinto, por supuesto, que simbolizaba la sangre del cordero que había sido sacrificado para que sean protegidos allá en Egipto. El que presidía tomaba la copa y la pasaba para que otros bebieran también. Y luego venía la parte de la comida donde se comían las hierbas amargas. Este aspecto de la comida era como un aperitivo, donde mojaban en una salsa de frutas amargas llamada jaroseth o jaroseth. Este era como un aperitivo y era simbólico de la amargura que ellos pasaron por 400 años allá en Egipto. Terminando ese jaroseth, esa celebración de comer las hierbas, se daba una explicación del significado de la Pascua a los que participaban en la cena. También comían, por supuesto, panes sin levadura, que representaba el pan que ellos habían llevado al desierto cuando salieron de Egipto. Sin levadura, ¿por qué? Porque la levadura corrompe y el pan se echaría a perder. Salieron con panes sin levadura para poder conservarlo. Y después de esta explicación del significado de la comida, que era como un pequeño sermón, los participantes de la cena cantaban el Halel.
que es de donde nosotros obtenemos la palabra aleluya. El Jalel era un himno que se cantaba, y en esta parte de la cena ellos cantaban, el Jalel eran los salmos del 113 al 118, y en esta primera parte del Jalel ellos cantaban los salmos 113 al 114. Cantaban ese himno, participaban ahora de la segunda copa. En ese momento el líder de la cena partía el pan sin levadura, elevaba una oración y la comida ahora sí comenzaba. Cuando la comida concluía, el anfitrión oraba y todos participaban de una tercera copa de vino, después de la cual ellos cantaban la última parte del Jalel, y después de esto se retiraban. Y es justamente lo que observamos que el Señor Jesús hizo con sus discípulos allá en Mateo 26:30, por ejemplo, nos recuerda que después de cantar el himno, el Jalel, salieron hacia el monte de los olivos. O sea, Cristo utilizó la Pascua, la comida de Pascua, en todos sus aspectos para transformarla ahora con un nuevo significado. Pero hicieron exactamente lo que los judíos estaban acostumbrados a hacer en la celebración de esta cena. Participaban entonces de la cuarta copa de vino, que significaba la venida del reino futuro. En un momento de esa cena, el Señor Jesús partió ese pan sin levaduras y dice: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Y también en el versículo 25 de 1 Corintios 11, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces lo que sucede acá es que Jesús transforma la cena de Pascua en la cena del Señor. Y nos dice: comed este pan, bebed esta copa, para recordar no la liberación de Egipto, sino para ahora recordar la liberación de nuestros pecados y del reino de Satanás. Transformó el significado totalmente. La liberación del pecado, por supuesto, por medio del sacrificio del Cordero, Él mismo, quien fue ejecutado sobre la cruz del Calvario para nosotros. La Pascua simbolizaba la liberación física de Israel. El sacrificio de Cristo ahora provee liberación espiritual. Jesús dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Noten, la Iglesia romana tradicionalmente ha enseñado que esto es algo literal. Y cuando ellos celebran la Eucaristía, o sea, la cena, la comunión, ellos dicen y enseñan que la copa y el pan se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, es una falsa interpretación, porque cuando Él dice: esta es mi sangre, este es mi cuerpo, no necesariamente está diciendo que literalmente es lo que ellos iban a celebrar y participar. En el Nuevo Testamento el verbo ser se utiliza a menudo para expresar una verdad espiritual. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. Eso no quiere decir que literalmente Jesús es la puerta, sino que es el medio, la puerta por el cual las ovejas entran y experimentan salvación. No es que Cristo es la puerta. En Mateo 13 Jesús dice, por ejemplo: el mundo es un campo. Tampoco es una referencia literal al mundo como campo, sino que el mundo simboliza un campo en que la semilla se siembra. Entonces, cuando Jesús dice: este es mi cuerpo, que es el pan, y mi sangre la copa, no está diciendo algo literal, lo cual ya habían mal interpretado los judíos, como vimos en el capítulo 6 de Juan, sino que simbolizan lo que Él iba a hacer en la cruz a favor nuestro. Cuando Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, y lo partió, Él hablaba de algo simbólico. Para un judío el cuerpo simbolizaba toda la persona. El pan representaba al Hijo de Dios encarnado. El misterio de la encarnación se encuentra presente desde su nacimiento hasta que Él es ejecutado en la cruz del Calvario. Entonces, toda la encarnación se resume en esa palabra: este es mi cuerpo. Dios hecho carne. Este es Jesús, el Hijo de Dios, quien nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, con una excepción, sin pecado, sufrió, fue rechazado y finalmente murió en la cruz del Calvario como sustituto nuestro. El pan entonces representa toda su encarnación. La expresión: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, no se encuentra en los mejores manuscritos. Es un agregado que vino más tarde. Es mejor que esto se traduzca: este es mi cuerpo que es para vosotros. El Señor se dio a sí mismo por su iglesia, por nosotros.
para salvar a los que creían en Él, por vosotros. ¿Por qué vino Jesús y se encarnó y murió en la cruz? Lo hizo por nosotros. No es que Él vino simplemente para ser admirado, sino que había un propósito en ese sacrificio. Lo hizo por nosotros. Y ahora en respuesta a ese sacrificio, el Señor pide a los suyos, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Este es un mandamiento del Señor. No es una opción, lo hemos mencionado, lo hemos subrayado. Es un mandamiento que debemos celebrar como creyentes, cada uno de nosotros. ¿Por qué hay creyentes que no toman en serio la cena del Señor? Porque tal vez piensan que es optativa, que es algo que pueden hacer de vez en cuando les llama la atención o quieren participar en algo religioso. Pero no es así. Están equivocados. Y si un creyente es desobediente en participar de los elementos de la cena del Señor, me imagino que ese creyente va a ser desobediente en otras áreas de su vida también. Esto no es opción, hermanos. Esto es algo que el Señor nos manda a hacer. Por lo general, noten que dice, haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir eso de hacer esto en memoria de mí? Por lo general, para nosotros hacer algo en memoria de alguien quiere decir recordar algo. Pero para la mente hebrea, hacer memoria quería decir traer a la memoria o a la conciencia la presencia misma de alguien. Hacer esto en memoria de mí no es simplemente recordar que Jesucristo murió más de 2000 años atrás, sino que de una manera consciente hacemos memoria de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando celebramos la cena. El versículo 25 de Corintios 11 nos dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. El Señor toma esa copa y dice, esto significa o simboliza una nueva relación con su sangre. El viejo pacto fue ratificado por la sangre de animales. Esta era la historia de redención de Israel. El nuevo pacto es ratificado por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. La sangre es el símbolo de muerte y redención. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. El antiguo pacto era ratificado por el derramamiento continuo de animales, sacrificio tras sacrificio, una y otra vez, miles, millones de animales. Y nos dice el autor de Hebreos que ninguno de estos sacrificios podían perdonar el pecado, solamente cubrían el pecado. En el nuevo pacto, sin embargo, a través del sacrificio del Cordero de Dios, nuestros pecados son perdonados para siempre, son quitados de en medio por la sangre de Cristo Jesús, una vez y para siempre. No hay necesidad de repetir sacrificios para cubrir el pecado. Nuestro pecado no solamente fue cubierto, sino que fue quitado. Qué tremenda bendición, ¿no es cierto? Saber que nuestros pecados han sido perdonados y han sido quitados. La culpa de ellos ya no está sobre nosotros. Cuando celebramos la cena del Señor, entonces recordamos esta obra completa y perfecta del nuevo pacto. ¿Cuántas veces lo hacemos? Bueno, dice Jesús, cada vez que lo celebréis, cuantas veces lo hagáis, porque todas las veces dice que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Todas las veces, cada vez, sean las que sean. Una vez por mes, cada primer día de la semana, o más veces. No tenemos algo específico por el cual nos regimos. El Señor dice que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, entonces la muerte del Señor proclamáis. Entonces lo hacemos como creyentes cuando nos reunimos juntos, los momentos que determinemos que eso vamos a hacer. No solamente recordamos eso, sino que nos dice el pasaje que proclamamos su obra a través de estos símbolos. La muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. La cena tiene un propósito entonces evangelístico también. Su mensaje es simple. Cristo es el Hijo de Dios, quien vino, murió, derramó su sangre para pagar por el pecado de su pueblo. Si tú crees en Él y te rindes a Él pidiendo perdón por tus pecados, la obra de Cristo en la cruz se hace eficaz en tu vida. Te apropias de la obra de Cristo y entonces, como Jesús dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Así como Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído. El creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador
someterse a Él, rendirse, implica tener vida eterna. Y en la cena del Señor, entonces, hacemos memoria de Él, tenemos comunión con Él y con otros creyentes, y también nosotros proclamamos ese sacrificio, la obra del Señor Jesucristo, a través de esta celebración hasta que Él venga. Si esto es cierto, y lo es, entonces debemos venir a esta mesa con una actitud correcta, que es justamente lo que Pablo ahora nos enseña. Versículos del 27 al 34, la preparación para la mesa del Señor. ¿Cómo venimos? ¿De qué manera comemos estos elementos o participamos de ellos? Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuidado. Dice Pablo, participar de la cena es algo muy, muy serio. Es posible participar de una forma indigna y caer bajo la disciplina del Señor. Es justamente lo que estaba sucediendo ahí en Corinto. ¿Por qué? Porque el participar indignamente lo hace al participante, dice Pablo, culpable del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué es eso de participar indignamente? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Cómo es que uno puede participar indignamente de la cena del Señor? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es no estar preparado. Recuerden, esta es su cena. Y no venimos a la cena del Señor simplemente con una actitud, bueno, vamos a celebrar la cena. Tenemos que venir preparados, de antemano. Cada domingo que celebramos la cena del Señor, yo, en una manera especial, trato desde la mañana temprano de pensar, meditar, y vamos a hablar de eso en un segundo, pero venir listo y preparado para participar de estos elementos. No como un rito religioso, no como algo que hacemos por costumbre. Debemos estar preparados. Esto es lo que Pablo nos enseña. Otra forma de no estar preparado es venir a la cena del Señor ligeramente, pensando que esto es simplemente, bueno, algo que hacemos, un pancito, una copita y a ver. Otra forma de participar indignamente de la cena es venir a la cena del Señor con pecado en nuestra vida. ¿Hay pecado en tu vida que no confiesas, ni lo abandonas? ¿Amargura en tu corazón? ¿Rencor para con otros hermanos? ¿Rencor para alguien? ¿Algo que tu conciencia te está diciendo que estás mal? El Señor nos dio una conciencia con el propósito de enseñarnos también cuando cruzamos esa línea que bien sabemos y el Señor comienza a trabajar en nuestra conciencia, en nuestra vida. ¿Hay algo que te está molestando? No puedes continuar así y participar de la cena del Señor pensando que, bueno, el Señor se va a olvidar de eso. Si eres cristiano, tú sabes bien en qué estás mal. Si estás mal en tu vida espiritual, si no hay vigor en tu vida espiritual, si estás débil, si estás seco en tu vida espiritual, en tu relación con Cristo, y ese es tu patrón por un largo tiempo, ¿qué está pasando? Hay una razón por eso. Hay negligencia tal vez en tu vida. Tal vez no hay una vida consciente de oración, una vida de buscarle al Señor a través de su palabra. Tal vez te has vuelto religioso en tu actitud para con la iglesia y el Señor. Esa es una manera indigna de participar de la cena del Señor. Cuidado. Si vienes a participar de la cena del Señor sin confesar tu pecado, entonces lo estás haciendo, dice Pablo, indignamente. ¿Cuál es el resultado? Dice Pablo, eres culpable de tratar al Señor Jesús deshonrándole, te estás burlando de Él, estás haciendo una comedia de la cena del Señor. Y recuerda que cuando venimos a la cena del Señor lo hacemos en memoria de Él. Él está espiritualmente presente en medio nuestro. Y participar de la cena es participar de la celebración del Señor Jesucristo y su obra. Cuidado. Él está aquí por su Espíritu, Él está presente. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, sabe de qué manera venimos a participar, y el que lo hace indignamente trae juicio sobre sí. El versículo 28 nos dice la razón por la cual tenemos que venir preparados. Por tanto, examínese cada uno. Ahí está, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. No venga así chabacanamente a participar de estos elementos. Examínese y entonces participe. Examinarse a mí mismo quiere decir examinar mi corazón, es examinar con qué actitud vengo a participar de la cena del Señor. ¿Hay algo que te separa o me separa de Dios?
Tú conoces tu conciencia, tú conoces tu corazón. Si no te sientes bien delante del Señor, entonces no puedes participar. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es tu actitud para con el Señor, para con los hermanos, para con tu familia, para con aquellos que te conocen, que saben que sos creyente? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo o eres indiferente, eres pecaminoso, eres superficial? Si este es tu caso, Pablo dice en el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente del cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Ven? Esto es extremadamente serio. Ahora, ¿qué es esto de juicio? ¿Está hablando Pablo de que vamos a perder la salvación? No, la palabra es crino, juicio, no es una referencia a la vida eterna, sino que es una referencia a la disciplina. Recibimos disciplina del Señor. La palabra condenación es la palabra que se usa en el versículo 32. De esta manera, el versículo 32 dice, pero cuando somos juzgados o disciplinados por el Señor nos disciplina para que no seamos, ¿qué? Condenados con el mundo. Esa es la palabra catacrino. Es una palabra muy fuerte, muy enfatizada con la idea de condenación eterna. No vamos a ser condenados con el mundo. Pero si venimos a la cena del Señor con una actitud incorrecta, nos exponemos al juicio de Dios, a la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor es muchas veces severa, que era justamente lo que ellos, los creyentes en Corinto, estaban experimentando. Noten el versículo 30. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, débiles, enfermos y muertos. Dios había enviado debilidad, había enviado enfermedad entre ellos, y en algunos casos, muchos, dice, habían sido ejecutados por Dios. Dios les había quitado la vida, así como Ananías y Zafira, ya en el capítulo 5 de Hechos, para enseñar una lección a la iglesia primera. Entonces, cuidado de venir a la mesa del Señor y participar de una manera indigna, es lo que nos está enseñando el pasaje. ¿Cuál es la solución? Bueno, en el versículo 31 Pablo dice, examinaos, confesar nuestro pecado, venir a la mesa del Señor con una conciencia limpia y un corazón puro. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice Pablo, no seríamos juzgados. Si discernimos lo que hacemos, si confesamos nuestros pecados, entonces el Señor no nos va a disciplinar. ¿Cómo es que nos juzgamos? Confesando nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Haciendo restitución cuando la restitución es necesaria. Restaurando tu relación con algún hermano con quien estás mal. No puedes venir a la cena del Señor con rencor en tu corazón o sentimientos de odio hacia otros. No puedes hacerlo. Nota en el versículo 32, el Señor en su amor nos disciplina. Pero cuando somos juzgados o cuando somos disciplinados, el Señor nos disciplina. Noten, esta es la razón y el propósito. Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si somos sus hijos y Dios nos disciplina, aún la disciplina extrema de quitarnos la vida es con el propósito de que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven? Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, condenación eterna. Ya hemos sido librados de la condenación eterna. Y en algunos casos la disciplina del Señor para con sus hijos es tal que requiere que ese hijo sea llevado a su presencia prematuramente. Dios siempre disciplina a sus hijos. En algunos casos de una manera muy severa, como observamos aquí. Y por supuesto esa es la actitud del Señor para los suyos. El Señor nos dice en Hebreos 10 que a los que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y gracias a Dios entonces por su disciplina y su amor. No vamos a terminar en el infierno, pero el Señor puede enviar a nuestra vida debilidad, puede enviar enfermedad y hasta puede enviar muerte. Ahora, no quiere decir que cada vez que nos agarre un resfrío y una gripe es indicación de que el Señor me está disciplinando. Eso es si estamos participando de una manera indigna de su cena. Así que, hermanos, no lo tomen a un extremo tampoco. Pero es importante que cuando venimos a la cena, lo hacemos con una actitud de sobriedad, de examinarnos.
a nosotros mismos. Y Pablo concluye esta instrucción en los versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, noten que les dice, hermanos míos, no son del mundo, son hermanos. Cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Lo que estaba sucediendo acá, que se estaban reuniendo para juicio, sin discernir la cena del Señor. Los demás asuntos, dice Pablo, los arreglaré cuando vaya. No sabemos qué otros asuntos tenía el apóstol que arreglar, pero la lección en este pasaje es clara. La cena del Señor es una ordenanza, es un mandamiento, debemos participar de ella y debemos participar de una forma cuidadosa, con mucho cuidado, porque Dios la considera extremadamente seria. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar al Señor y pedir que Él nos bendiga. Padre, te damos gracias por esta instrucción del apóstol Pablo. Te damos gracias por estas palabras que tú le diste a él, que fueron instrucción directa tuya para con él. Señor, te bendecimos, te alabamos, pedimos, Señor, que nos prepares para participar de estos elementos de una forma digna. Queremos tener comunión contigo, queremos tener comunión grata con nuestros hermanos y queremos proclamar tu muerte, tu obra en la cruz. Señor, habla a cada corazón, ayúdanos ahora conscientemente a examinarnos, porque es tu mandamiento. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.